Grabo a continuación en audio una sección titulada Providencia del padre Miguel Ruiz Ayúcar, que aparece en su libro Dios es Padre, libro que actualmente no se edita, no se ha vuelto a editar, y también aparece en el capítulo 18, Ser niños con el Padre, del libro Aprendamos el arte de amar, libro que es una selección de entre toda la obra de Miguel Ruiz Ayúcar, sacerdote jesuita, una selección de textos. Esta sección, Providencia, dice así: cuida a Dios, como Padre que es, de todas nuestras cosas. Cuida y cuidaría 1000 veces más si en lugar de arrinconarlo, confiáramos a sus manos nuestras vidas. Porque, ¿qué valemos nosotros frente a la muerte? ¿Y qué valemos frente a la enfermedad y la injusticia, frente a la prepotencia de los grandes, a los desbarajustes económicos? ¿Qué valemos frente a las malas cosechas, a las socializaciones inesperadas, a las represalias del vengativo? ¿Qué valemos frente a la iniquidad de un tribunal, frente a las artimañas de un hombre de presa, frente a los enredos de pleitos, a los gobiernos arbitrarios, a los decretos ruinosos, a las revoluciones, a la pérdida del prestigio, frente a la hemiplegia que inutiliza y debilita mental y progresivamente, frente al galán aventurero que encandila a la hija de tus ilusiones, frente al hundimiento de la empresa en que vives, a la congelación de fondos, a la desvalorización monetaria, frente al avance inexorable de los años. ¿Qué valemos nosotros frente a todo eso? ¿Qué podemos, sino muy poco? La mayoría de las bazas de la vida no están en nuestras manos. Las más de las palancas no pertenecen a nuestro control. Es Dios el que manda. Dios es el que puede. Dios es Padre, es tu Padre. Confía en Él y Él dirigirá tus pasos y allanará tus senderos. Ten fe en Él, en su paternidad, y duerme entonces tranquilo. Aunque se pongan contra ti ejércitos, no temerás. Aunque crucen las saetas como enjambres, no temerás. Aunque el horizonte se ennegrezca y asome su hombro negro la tormenta, no temerás. Dice la Escritura: quien confía en su Dios no carecerá de nada. ¿Con quién cuenta Dios? ¿Y quién es su apoyo? Los ojos del Señor se posan sobre quienes le aman. Es protección segura y salvaguardia de tropiezo. Y es que Dios es tu Padre y lo experimentarás. El pan tuyo de cada día te lo dará. Te preparará la mesa y rebosará tu copa. Será para ti como para la oveja el pastor. Nada te faltará. Sestearás en verdes praderas y beberás en aguas cristalinas. Todo esto está en el Salmo: el Señor es mi pastor. Salmo 23. Tu esperanza, la esperanza que tú depositas en Él, le concede plena libertad de acción. Actúa Él menos, ordinariamente, porque no le deja nuestra incredulidad. Con los nazaretanos no pudo
Jesús hacer milagro alguno, consigna el Evangelio. ¿Y por qué? Por su falta de fe. No confiaban en él. Pero si tú esperas, si como hijo de Dios esperas, si amando esperas, contemplarás maravillas. Te sentirás llevado a seguro. Resultarán las cosas a tu favor, pero en el momento oportuno. El dinero te buscará, solo el preciso, únicamente para que tu esperanza no anide en la riqueza. Hasta el último cuarto de hora quizá el auxilio de Dios no llegue. ¿Y por qué? Porque esperes tú hasta el fin y la fe se afiance en ti y aprenda el increyente que la esperanza en Dios no deja jamás defraudado, no deja corrido a nadie. Dice la Escritura: los ricos pasarán hambre, mas los que buscan a Dios de bien ninguno carecen. En otro lugar, muchas son las desgracias del justo, entendiendo por justo no la persona que no rompe un plato, que es perfecta, no, 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 sino el que busca a Dios con sus defectos, con sus fragilidades, con sus caídas, pero se vuelve a levantar, sigue buscando a Dios, sigue confiando en Él, le pide, espera en Él. Pues muchas son las desgracias del justo, mas de todas Dios le salva. Y en otro lugar, gustad y ved qué bueno es el Señor. Feliz el que en Él confía. Apelaron, dijeron muchos en contra de esta providencia divina, alegando montones de veces en que pidieron y nada obtuvieron. Pero es que, claro, fueron a comerciar, fueron a chalanear con Dios. Iban primero sin caridad con el prójimo, sin dulzura filial con Dios, sin amor al prójimo, y pidieron como el disco de un gramófono, repitiendo oraciones como altavoz de una radio, pero ni su corazón era filial con Dios, ni tampoco bueno con los hombres, con sus prójimos. Que venga, que venga su Dios, quien lo mire como hijo, quien se refugie gozoso en su seno, quien espere aunque lo mate, quien bese sus manos cuando da, pero se las bese también cuando retiene, quien sea bueno con sus hermanos los hombres. Dice la Escritura: seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas. Tal vez llegará la situación a tomar un cariz peligroso. El barco se tumba de costado, la pobreza ronda en tu casa, se empujan por entrar en tu casa las desgracias. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Espera en tu Padre, persevera en tu esperanza, pide, no desmayes en ella. Cuanto más se ensombrezca el día, más espera. Vuelve a decir la Escritura: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, diréis a este monte: quítate y éntrate en el mar, y lo conseguiréis. Esto lo dijo Jesús y consta en el Evangelio. Nadie advertirá los milagros, pero sin embargo tú percibirás claramente una intervención milagrosa, divina, que protege tu casa como el ave protege su nido.
tanto más milagrosa cuanto que parecerá una incidencia sencilla que vino sobre los raíles de siempre. Precisamente ese es el mayor poder de nuestro Padre, hacer las cosas difíciles sin ningún esfuerzo, como si ellas solas de por sí vinieran. Al principio imaginaste imposible una solución, pero después te asombraste de lo fácil que para Dios fue resolverla. Empezarás entonces a conocer a tu Padre y sonreirás cuando, al cernirse Dios sobre ti, los unos nada adviertan y los otros se extrañen de tu enorme suerte. Pero tú sabes bien que esa suerte no es tal suerte, es tu Padre del cielo. Tu fe te ha salvado, repetía Jesús en muchos milagros. Es verdad, el poder de Dios está siempre a punto. Lo único que falta es nuestra fe. Pues tenla con amor al prójimo, y todo lo tendrás, y todo lo tienes, porque quien fuese malo con el prójimo, en vano esperaría que fuese Dios bueno con él, puesto que en el Evangelio consta que con la medida que uno mida, se le medirá a él. Pero si con el prójimo eres dulzura de caridad, y con el Padre del cielo dulzura de esperanza, cree con firmeza, cree hasta la muerte, cree hasta lo infinito, pues Dios te atenderá. Dice la Escritura, quien cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Esto lo dice el Evangelio, hablando Jesús de sí mismo, Hijo de Dios hecho hombre. Pues mirad que Dios es vuestro Padre. Esto inculcaba Jesús en un sitio y en otro del Evangelio. Decía, mi Padre es vuestro Padre. Y si los hombres saben dar las buenas cosas a sus hijos, si saben ser buenos, aun siendo malos los hombres, saben ser buenos con sus hijos, ¿cómo no será bueno con vosotros el Padre vuestro que está en los cielos? Por lo tanto os digo, no os angustiéis por la existencia, qué comeréis, con qué cubriréis el cuerpo. Considerad los pájaros que no siembran, ni siegan, no tienen despensa ni graneros, pero Dios día a día los alimenta. ¿Quién de vosotros, con angustiarse, puede añadir ni siquiera un centímetro a su estatura? Pues si vosotros no podéis lo menos, ¿por qué os angustiáis por lo más? Considerad los lirios del campo, fijaos cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero ni un monarca en toda su gloria como fue Salomón, logró vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba que es hoy, que está en el campo y mañana es arrojada al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Eso sí, pedid, pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Siempre el Padre dará su Espíritu Santo a los que piden. Su Espíritu Santo, que es la manera de ser
del Padre y del Hijo, la manera de ser de Dios, que es amor. Dará el amor en nuestros corazones para amar. Y Jesús decía y añadía, buscar vosotros el reino de Dios ante tanta preocupación y angustia de por qué comeremos, con qué vestiremos. Buscad el reino de Dios y su justicia, o sea, buscar el amor, buscar amar a los demás, que es la justicia del reino de Dios, que es la ley de la caridad que rige en el reino de Dios. Y todo lo demás se os dará por añadidura.